entonces a la palabra del Señor. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, vamos al Evangelio según Mateo. Vamos a estar en el capítulo 5. Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a estarlo leyendo del versículo 1 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a pausar aquí donde se culmina esta versión del Evangelio de Mateo con respecto a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es una porción bíblica muy leída, muy estudiada, muy tenida en cuenta porque plantea unos conceptos nuevos, o no nuevos, unos conceptos diferentes a los que se estaban acostumbrados a tener en el pueblo o en el contexto del pueblo de Israel en este momento. ¿Por qué razón? Porque Jesús empieza a colocar un enfoque a la justicia. Jesús empieza a colocar un enfoque a las personas que hacen el bien. Jesús coloca un enfoque en aquellas personas que de alguna manera son olvidados y hasta tenidos en cuenta como de alguna manera hasta despreciados. Por ejemplo, Jesús arranca diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, una persona que esté pobre de espíritu no es una persona que por lo general vaya a recibir una bendición de parte de Jesús, y por esa razón el sermón de alguna manera deja a las personas como que bueno, que no entendemos qué es lo que está pasando aquí, porque no es necesariamente como se empezaría un sermón, como se empezaría una enseñanza. Vamos a mirarlo, por ejemplo, en otras versiones. Vamos a mirar ese primer versículo, esa apertura en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Presta atención, mire. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice la Reina Valera 60. En la Nueva Traducción Internacional dice, bienaventurados a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Vámonos a la Nueva Versión Internacional. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta está muy similar a la Reina Valera 60. Ahora vámonos a la versión parafraseada. Esta no es una versión traducida como de una manera más literal, eso es una paráfrasis. Dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su reino. Entonces, vemos que Jesús
abre de este sermón hablando de las personas que tienen un faltante en su espíritu. Tienen un faltante en su espíritu, pero que en ese faltante, el sentido que le da el texto en las versiones consultadas es que ellos confían en Dios o buscan ese faltante en Dios, porque ellos es el reino de Dios. Esto sería una, una ponencia totalmente revolucionaria a su tiempo. Continúa diciendo Jesús, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, no. Debería ser bienaventurados los que son alegres, ¿no? Pero no, al contrario, Jesús se fija en aquellos que están en aflicción, Jesús se fija en aquellos que están sintiéndose mal. Mire lo que dice en el versículo 4, en la traducción del lenguaje actual. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. El siguiente texto dice, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice la traducción del lenguaje actual, Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Vamos a ver este texto en la nueva traducción viviente. En la nueva traducción viviente, el versículo 5 dice, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán la tierra. Está muy similar a la traducción del lenguaje actual. Entonces podemos entender que la palabra manso se está refiriendo a una persona que es humilde, una persona que no es orgullosa, porque ellos recibirán ¿qué? Nada más y nada menos que la tierra por heredad o la tierra prometida, lo dice en los otros textos. Estos son conceptos que cambian la manera de ver lo que veían los judíos de ese tiempo, porque los humildes para ellos serían personas no herederas a lo mejor o no tenidas tan en cuenta en el reino del Señor. Pero mire, aquí Jesús está mencionando que los que son bienaventurados son los pobres en espíritu, los que lloran y los que son mansos o humildes. Mire el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire como lo dice en la traducción en lenguaje actual. La traducción en lenguaje actual nos lo dice de esta manera. Dice, bienaventurado, o Dios bendice los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Aquellos que anhelan que las cosas se hagan con justicia, aquellos que anhelan la justicia de Dios, no aquellos que quieren torcer a la justicia, no aquellos que quieren cambiar a la justicia o ser parte de la justicia para poder tener alguna influencia. No, bienaventurados los que tienen hambre de justicia, los que quieren ver la justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque, dice el texto, ellos alcanzarán misericordia. Verso 7, Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Mire este otro, una persona que es compasiva, por lo general no es colocada en un punto de privilegio, por lo general no es puesta en un punto de referencia, porque las personas que son compasivas por lo general son personas de bajo perfil, son personas que no están llamando la atención, pero Jesús nos lleva a decir, mire, bienaventurada es aquella persona, a que así no sea famosa, así no sea conocida, así no sea colocada en lugares de privilegio, esta persona es bendecida, es una persona que va a tener un beneficio de parte de Dios, una persona que va a estar alegre, va a estar contenta, va a recibir un premio, va a recibir una recompensa de parte de Dios. Esto es importantísimo, preste atención, continuamos. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este es muy claro. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las personas que buscan la paz, las personas que están tratando de que las cosas se mantengan en calma. Muchas veces personas que intervienen en este tipo de situaciones
A veces hasta la gente les llama, venga, no se meta en eso, no sea así, no se meta en lo que no le interesa, como que no vaya por ese lado, no vaya por ese camino. Pero mire, Jesús nos está diciendo que estas personas son bienaventuradas. Termina las últimas partes de Jesús diciendo, mire esto, esta parte, capítulo 10. Y creo que aquí podemos nosotros enfocarnos de una manera muy especial. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados cuando sois por mi causa, os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, no diciendo la verdad, sino mintiendo. Gozaos y alegraos porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. De nuevo, este sermón del monte es algo impactante, algo que llama mucho la atención, especialmente en estos dos puntos, porque las personas que son perseguidas por la justicia y las personas que son vituperados por Dios, tenemos una cosmovisión diferente de ellos. La tendencia nuestra es a buscar protección, la tendencia nuestra es simplemente a ponernos tristes, a reclamarle a Dios por qué nos están persiguiendo por tu causa, Señor, por qué nos mienten contra nosotros y se ponen en otro plan completamente diferente cuando Dios nos está diciendo que somos bienaventurados. Si alguna vez alguien, porque eres un seguidor de Cristo, te vituperan, en otras palabras, te tratan mal, te dicen cosas mal, y especialmente si lo hacen mintiendo, estas personas, o tú eres bienaventurado. El Señor nos dice, gózate y alégrate si esto sucede. ¿Por qué razón? Porque tendrás grande galardón en los cielos, porque asimismo persiguieron a los profetas que eran antes de Jesús. Si en algún momento sufres algo, alguna persecución, alguna situación por causa del nombre de Cristo, no es ningún castigo, no es ninguna situación difícil. Al contrario, nos dice la palabra, gócense y alégrense porque ustedes son bienaventurados. En el libro de los Hechos nos indica justamente esto. La palabra de Dios nos dice justamente eso. Nos dice que los discípulos estaban felices porque se unían a Jesús en el sufrimiento, porque les perseguían por causa de Jesús. Creo que nosotros podemos aprender de esto porque sabemos que muchas veces en las familias o en las ciudades donde vivimos hay persecución porque seguimos a Jesús, pero al contrario, eso en vez de causar dolor y aflicción, debe causar alegría siguiendo las enseñanzas de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas y nos ayudas por medio de tu palabra a poder impregnar nuestra mente de una cosmovisión bíblica, de una cosmovisión como tú quieres que miremos las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder llevar esto en práctica y que podamos cumplirlo, Padre Celestial, y entender que si estamos, Señor, en alguna de estas categorías, somos bienaventurados. Padre Celestial, recibe la gloria, la honra y la alabanza en esta hora de la mañana, en el nombre de Jesús.